Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Recuerda que estamos en casa. Bien, vamos a la palabra, a la enseñanza del día de hoy, miércoles. Y quiero que por favor me presten mucha atención porque vivimos en una sociedad bajo unos principios, unos postulados, en donde se mide a la gente por resultados y se les exige mucho. Y genera, en ocasiones, no solamente en el creyente, sino en el mundo y en las personas que están fuera del cristianismo, aquellos que no tienen, no siguen la palabra de Dios, forma y exigen ellos unos estándares, unos parámetros, y ocasiona a veces un desmérito de la propia persona. Vayamos pues entonces al libro de Romanos, capítulo 12, verso número 3, Romanos 12, 3. Déjame decirte, igual, que el libro romano fue escrito para aquel pueblo que podía moverse por doquier. En todo el mundo conquistado el imperio romano, la parte norte de África, la parte oriental del Oriente Medio, otra vez, ¿cierto? La parte sur de Europa estaba dominada por el imperio romano, y estos hombres tenían algo que se llama la Pax Romana. Les permitía entonces moverse por todo ese imperio sin problema, y llegaban siempre al cruce de los caminos, y en los cruzos de los caminos se encontraban siempre un letrero que decía a Roma. Por eso el dicho o el adagio popular que dice, no todo, perdón, todos los caminos conducen a Roma, ¿cierto? Y hay una situación particular, es que cada camino no solamente indicaba la ciudad más próxima, sino también la ciudad o el camino a llegar a la ciudad de Roma. Luego entonces este mensaje del libro de Romanos es importante que lo leamos y lo lean cuando arranque con el propósito de la Biblia. Para iniciar la Biblia, el propósito inicial debe iniciar o debe arrancar por el libro de Romanos. Luego vamos a Gálatas, porque son cartas, son unas epístolas que son dadas con claridad y que permiten tener certeza sobre lo que es el propósito del cristianismo para la vida de un creyente. Bien, arranquemos pues. Romanos capítulo 12, verso número 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. De nuevo, por favor. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y escuchar aquí entonces la fe. Así de que adentrémonos, pues Padre, te damos gracias y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos lleves a comprender lo que tú quieres para nosotros, lo que tú tienes dispuesto para nosotros. Prende a través de tu Espíritu Santo, Señor, esa llama, ese fuego, ese hervor interior, Señor, para que nosotros nos llevemos o vayamos a aprender tu palabra. Y comprendiéndola una vez más, entonces tú nos lleves a ser sorprendidos, para que podamos también en el momento pertinente reprender aquellas cosas que vengan contra nosotros, sobre todo en este ámbito de vernos menos o estar por encima o querer estar por encima de los demás. Oramos pues, Dios, en el nombre de Jesús, con la guía de tu Santo Espíritu, y el pueblo con alegría dice amén y amén. Muy bien. ¿Cómo deshacerte de los complejos? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo deshacerte de los complejos? ¿Alguna vez fuiste o has sido afectado por algún complejo, por un complejo en particular? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero todos nosotros en algún momento de nuestra vida, en algún momento determinado de nuestra vida, ya sea en nuestra infancia, en nuestra preadolescencia, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez o incluso en nuestra mayoría de edad, hemos padecido o llegamos a padecer o llegaremos a padecer de algún tipo de complejo, de algún complejo en particular. Pero lo que muchas veces se nos olvida es que en la vida cristiana y para el creyente no tendría que permitirse o vivirse o considerarse siquiera una situación de complejo. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Somos un reflejo de Dios Padre. Y además de eso, nos ha dotado con la mente de nuestro Señor Jesucristo. Razón suficiente para que nosotros entendamos entonces que no estamos dados para los resultados, o que no debemos medirnos continuamente por resultados, y no debemos colocar los estándares para que sean esa cota o esa medida sobre la cual nosotros estamos calificando o descalificando. Más bien calificamos y descalificamos según la palabra del Señor y delante de Dios Padre. Esa es nuestra principal preocupación. Entonces, sin más preámbulos, adentrémonos a cómo deshacernos de los complejos. Primer capítulo, dividido entonces en 1 y 2 capítulos, vamos a trabajar este tema. ¿A qué se le llama complejo?
¿A qué se le llama complejo? Bueno, son aquellas fortalezas mentales, ojo, mentales, que obedecen a un patrón de pensamientos adquiridos en nuestro entorno mientras crecemos. Fortalezas mentales. En algún momento determinado llegamos a tener una situación que viene a afectarnos, que viene a confrontarnos y se va formando esa muralla, esa estructura alrededor nuestro y se forma ese patrón de pensamientos a lo largo de nuestro crecimiento. Es también llamado a la combinación o el conjunto de ideas, de tendencias y emociones inconscientes, generalmente adquiridas durante la infancia y que son reprimidas a lo largo de la vida y que influyen en la personalidad y la conducta del individuo. Son también asociadas a experiencias del sujeto que llegan a perturbar su comportamiento. Dependiendo de la situación de la persona y el complejo que entonces esté considerando, va a afectar entonces su comportamiento. Los complejos más conocidos son, sí, los de inferioridad y los de superioridad. Hablemos rápidamente de los complejos de inferioridad. Es sentirse inferior o menos, o poca cosa o menos que las demás personas. En medio de un grupo determinado de personas, algunas llegan a sentirse poco valoradas o para nada valoradas, ya sea por su físico o por su situación o condición económica o por su estatus o su condición o su conocimiento en el ámbito espiritual. Dentro de estos complejos inferiores están los complejos físicos, los complejos sociales y los complejos espirituales. Cuando hablamos de los complejos físicos, estamos hablando de que son aquellos que son más frecuentes en la persona por su propia condición o situación física, ya que se sea gordo, que se sea delgado, que se sea alto, que se sea pequeño, que se sea blanco, que se sea trigueño, que se sea de piel negra o que se sea de piel amarilla, en fin, de cualquier tipo de color, porque por alguna parte del cuerpo o alguna diferencia que se tenga para con los demás, sencillamente la persona empieza a considerarse o fea, o más notoria, o levemente notoria, o definitivamente que pasa por desapercibido. Miremos un ejemplo particular cuando nosotros vamos a compararnos entonces en nuestro medio, siempre vemos una situación frente a los demás con algo de complejidad en algunos casos particulares, porque entonces vemos a aquel otro más acuerpado, más fornido, mucho más alto, con más bello, en fin, ¿cierto? Pero si vemos, por ejemplo, a una persona de una tribu africana que tiene esos labios totalmente deformados, que le han puesto platos en la boca o que se hacen con punzones una serie de tatuajes, pues entonces uno dice frente a ellos, pues nada que hacer, ¿cierto? Estamos en mejores condiciones. Complejos físicos. Sin embargo, si tú y yo somos hijos de Dios, debemos estar plenamente entonces agradecidos con Dios por cómo somos, porque debemos entonces no solamente aceptarnos como somos, porque somos su imagen y reflejo de su semejanza, sino que también somos realmente únicos. Nuestras huellas digitales son únicas y nadie más las tiene, por doquier. Nuestro ADN es único y nadie más lo tiene, por doquier. Cuando hablamos de los complejos sociales, hablamos de la situación económica, del nivel de estudio, del nivel socioeconómico, de los placeres, de los deleites alcanzados, de los bienes que se poseen, ¿cierto? Y nuestra sociedad en muchas ocasiones es bastante fuerte y discrimina por este tipo de situaciones o de condiciones. Miremos igualmente los complejos espirituales. Esta clase entonces de complejos lo que hace es que se evita que la persona crezca espiritualmente. Es decir, un complejo espiritual a nivel de esos complejos de inferioridad lo que hace es que, o lo que impide es que la persona realmente crezca a su máximo potencial. Un ejemplo de ello podemos tener que aquella persona tiene, o una persona en particular tiene un privilegio, ¿cierto? Y puede llegar a desarrollarse, puede llegar a promocionarse, no como tal para, ¿cierto? Sino promocionarse en el sentido de que crezca como lo que ha sido y lo que en el puesto de lugar donde ha sido colocado, ¿cierto? Pero siempre va a sentirse a verse menos que los demás. Hay que tener presente entonces que si Dios a ti y a mí nos llama, pues entonces Él nos capacita. Y que si Él a ti y a mí nos capacita, entonces Él nos va a respaldar. En el caso particular voy a dar un ejemplo. Alguna vez mi esposa, siendo muy joven, y es que mi esposa aún sigue siendo joven, ¿cierto? Pero cuando recién empezó en el tiempo de la consejería, es decir, a dar consejería, y de eso ya estamos hablando cerca de 20 y algo más años. No digo los años más porque respeto su edad, ¿cierto? Pero mi esposa llega y le dice, yo voy a ser consejera, pero yo soy muy joven, no tengo experiencia. El pastor le dice, hemos orado por ti, y junto con su esposa en su momento, entonces la llaman a ser consejera. Ella me comenta, le digo, bueno, mi amor, si ya te han elegido y te han llamado, han sido porque además de haber orado, también han visto en ti algunas cualidades y unas actitudes, ¿cierto?
Llega una primera persona mayor de edad y se siente y dice, pero tú eres la que me va a atender, si tú eres apenas una niña, tú no tienes nada que enseñarme a mí. Entonces la respuesta de mi esposa fue algo así, sencilla y sabia, proveniente del Señor. Yo no vengo a enseñarle de mi vida, y usted tiene toda razón. Si se trata de experiencia, usted tiene mucha más experiencia y más cosas que haya vivido que yo. Pero yo vengo a hablarle aquí de la palabra del Señor. Ante eso no hay nada que se discuta. En otro evento particular, yo fueron las 2 primeras citas de consejería que tuvo mi esposa. En la segunda cita llegó una mujer y le dice, bueno, yo quiero que usted me reciba en consejería porque necesito que me resuelvan las preguntas. Y saca una libreta y empieza. Quiero que me diga esto. ¿Por dónde empezamos? Y entonces mi esposa entra en pánico interior y le dice, Dios mío, necesito que me ayudes porque si no esta mujer aquí me corcha. Y es que nos vemos a veces con menos capacidad que otros. Pero ¿sabes qué? El Señor la llevó punto a punto a resolver cada tema y hoy en día esa persona es consejera en una de nuestras iglesias a nivel del país. Cuando también usted y yo tenemos la oportunidad de desarrollar ese privilegio y no llegamos a ver el privilegio como tal, sino que finalmente nos vemos como menos que los demás, ¿cierto? Y ese privilegio también tiene que ver con dejar de cumplir el propósito dentro de la congregación o en medio de la congregación en la cual tú has sido puesto. Es decir, si hemos sido puestos en un jardín y el jardinero ha adecuado de una forma precisa y exacta el jardín, pues entonces espera el jardinero que ese árbol, es decir, tú o yo, pues entonces demos ese rendimiento en ese lugar donde hemos sido designados. ¿Ok? Otro tipo o un ejemplo complejo a nivel espiritual está en creer que Dios no nos escucha, pero sí escucha a otros. O en creer que Dios no nos escucha porque no responde a nuestras peticiones. Y es que a veces nuestras peticiones están dadas más a suplir esos complejos que nos están impidiendo crecer espiritualmente. Y lo que Dios quiere es que abandonemos eso para que veamos nuestro crecimiento y encontremos las respuestas a nuestras peticiones más arriba. Bueno, y otro, para, digamos, cerrar esto, es llegar a creer que nunca se llegarán a alcanzar los logros de nuestros sueños. El Señor dice, coloca delante de mí tus proyectos y estos se harán. Entonces, hemos de tener presente que a veces nos vemos por debajo de el estándar. Ahora miremos los complejos de superioridad o el complejo de superioridad. Y son finalmente la otra cara de la moneda. Mientras uno se siente entonces indigno de algo poderoso o menores que otros, entonces existirán aquellas otras personas que se consideran o creen que no hay nadie mejor que ellos y que todos los demás jamás podrán llegar a superarle. Esos son los orgullosos. Un personaje bíblico que nos da la talla para este ejemplo particular, y sí, créame que es un personaje bíblico, y no solamente bíblico, también histórico, es el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿cierto? Puedes leer su historia en el libro de Daniel capítulo 4. Pero Nabucodonosor afirmó que gracias a su mano poderosa y a su gran capacidad de administración y de dirección del reino, y de conquista y de dirección de su ejército, llegó a alcanzar el esplendor que tenía Babilonia, ¿cierto? Pero en ese mismo momento, al Nabucodonosor desconocer al Señor, a este hombre le salen las uñas y le crecen como las garras de un animal, y también lo que sucede es que empieza a comer hierba como los animales del campo. Entonces uno que creyó estar por encima terminó más a ras del piso. Tenemos entonces que llegar a entender, mi querido, algo en particular, y es que a lo mejor Dios a ti y a mí nos ha dotado de capacidades especiales para llevar a cabo una tarea en la iglesia, dentro de la iglesia. A ti te ha puesto Dios con una calidad y una cualidad específica, con un don especial. Y lo que Dios espera de ti y de mí es que entonces lo desarrollemos en beneficio de su iglesia en el lugar donde Dios te ha plantado, en tu iglesia. Por eso todos estamos llamados al servicio. Y algunos dicen, no tengo tiempo para el servir. Y es que Dios nunca llamó a los que están desocupados. A todos los apóstoles y a todos aquellos que llamó el Señor, los llamó cuando estaban trabajando y desarrollando su actividad. Porque algunas personas dicen, es que yo voy a servir y quiero servir porque me está sobrando tiempo. Perdóname, aquel que le sobra tiempo está dado a la siguiente apreciación. Me ocupé, no puedo seguir sirviendo. No. El servicio tiene una connotación de ser sacrificial, es decir, me esfuerzo para y doy más allá de lo que me están pidiendo, porque lo hago es para el Señor. Entonces tenemos que llegar a entender, mi querido, que cuando nosotros no desarrollamos esas capacidades y esas habilidades que Dios nos ha dado,
tenderemos a vernos o muy por encima de ellos o muy por debajo de aquellos otros. Y llegaremos entonces a creer o que todos lo sabemos o que absolutamente no estamos capacitados para saber nada. Sin embargo, lejos de todo eso, debemos llegar a entender que con esa actitud que llegamos a tener, ya sea por encima de o por debajo de, estaremos siendo reprobados por Dios. Recuerda que tenemos la mente de Cristo. Segundo capítulo, ¿cómo deshacernos de los complejos? ¿Cómo deshacerte de los complejos? Bueno, pues a lo mejor has vivido muchos meses o algunos años de tu vida permitiendo que un complejo, ya sea físico, ya sea económico, ya sea espiritual, o hablemos del económico social, o también uno espiritual, te esté robando la paz y te robe la tranquilidad y te lleve entonces a vivir una vida desgraciada, ya sea considerándote por encima de, porque nunca vas a alcanzar y a lograr ese tope, porque el mundo no te va a permitir lograr ese tope, o estar muy por debajo, porque jamás vas a poder lograr lo que otros tienen, lo que otros han logrado. Entonces, mi querido, debemos entender que estas situaciones particulares, ese complejo en particular, uno, dos o varios, ¿cierto?, nos pueden estar robando la paz. Y es que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Y aquello simplemente viene o como un pensamiento intrusivo, o como un pensamiento de mi carne, o como una valoración que hago frente a mi entorno. Y el enemigo entonces utiliza esas acciones para venir a atacar y asediar mi mente. Recuerda que el campo de batalla esencial del creyente es la mente. Y entonces se empieza a albergar una serie de pensamientos y condiciones, y entonces consideramos o poco menos o poco más que los demás. Y es un terrible problema. Tenemos entonces que ponerle un alto. Y si realmente queremos gozar nuestra vida cristiana, hemos de saber poner límites. Los límites no solamente se ponen a otras personas, también es necesario colocárnoslos a nosotros mismos. Entonces la pregunta sería, mi querido, ¿qué debo hacer si soy una persona con complejos, pero quiero ser realmente libre? Bueno, pues entonces para deshacernos de los complejos y qué hacer para ser libre, entonces lo primero que tenemos que hacer es, deja que sea Jesús el Señor de tu vida, no que tú seas el Señor. Porque nosotros nos hacemos señores de nuestra vida, y lo que realmente tenemos que dejar hacer es que Jesús sea mi Señor, Jesús sea nuestro Señor, es decir, colocar al Señor Jesús por encima nuestro. Si aún entonces no le has entregado tu corazón a Jesús, pues entonces hazlo. Es sencillo. Es decirle, Señor, sabes, solo no puedo, te necesito. Necesito y debo recurrir a ti, porque me di cuenta que no puedo solo. Y hablo de que debo, porque si continúo en esta acción o en este accionar, termino destruido. Ayúdame. Y es sencillo. Tú lo debes decirlo, expresar de corazón y por medio de tu boca, ¿cierto? Entonces, cuando ya estás en Él y cuando ya has hecho a Jesús el Señor de tu vida, entonces vas a poder saltar cualquier tipo de obstáculos. Además, Él nos va a dar un nuevo sabor a la vida y nos va a dar un sentido a nuestra existencia. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 10, verso número 17. Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad, ni acepta sobornos. Verso número 20-21. Teme al Señor tu Dios y sírvele. Aférrate a Él y jura solo por su nombre. Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. Entonces, si Él es aquel que solo puede hacerlo, y que solo puede hacerlo inimaginable y lo inalcanzable para nosotros, pues entonces en realidad debemos hacerlo nuestro Señor, colocarlo por encima nuestro. Para poder deshacernos de nuestros complejos, debemos entonces colocar al Señor por encima nuestro. Al colocar al Señor por encima nuestro, entonces nuestra fe se activa y empezamos a tornarla en confianza. Y al activar esta confianza, empezamos a confiar en Él y en su palabra, y no en lo que nosotros pensamos, ni en lo que nos dicen los demás, o lo que nos está midiendo el estándar del mundo. En el libro de Isaías, capítulo 45, verso número 5, dice lo siguiente: Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios.
aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Y es que realmente no llegamos a conocer al Señor en todo su esplendor, en todo su esplendor a lo largo de nuestra vida, porque somos una brisa en el tiempo. Lo conoceremos en su esplendor cuando lleguemos a su presencia y cuando vengamos o presenciemos en el rapto, ¿cierto? Ese movimiento de la iglesia hacia el cielo y luego descendiendo para gobernar juntamente con él durante 1000 años. Y luego al juicio eterno, al juicio del gran trono blanco. Muy bien, ¿qué más debo hacer para deshacerme? ¿Cómo hago para deshacerme de los complejos? Entonces, si tengo algún complejo, ¿cómo hago para ser libre? Bueno, pues entonces ya hablamos de que debemos hacer a Jesús que sea nuestro Señor, que Él sea quien nos gobierne. En otras palabras, y asociándolo a lo que hablábamos el domingo anterior, usted y yo somos meros administradores. Luego nosotros le rendimos cuentas a Él porque Él es nuestro Señor. Nosotros no somos los señores de nuestra vida, Él es nuestro Señor. Entonces, miremos un segundo tópico, un punto adicional para que podamos reconocer cómo es hacernos de esos complejos o de los complejos que podamos llegar a tener, sin importar si sean económicos, sociales, si sean espirituales o si sean de orden físico. Segundo, debes comprender que vales la sangre que derramó el Hijo de Dios en la cruz. Tú y yo valemos, tú vales, nosotros como la iglesia de Cristo valemos. Nosotros como la iglesia debemos comprender que valemos la sangre, cada gota de Cristo Jesús derramada en esa cruz y que tocó el madero y que tocó el piso y que tocó las calles de esa ciudad por donde Él llevó su patíbulo cargándolo hasta llegar al monte Calavera. Pues entonces esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo debemos nosotros comprender que vale la pena, que tú y yo fuimos objeto de ese esfuerzo, que tú y yo fuimos objeto de ese propósito, que tú y yo fuimos objeto de alcanzar y ser alcanzados por la sangre del Señor. Hazlo entonces con tu mente. ¿Cómo lo hacemos con nuestra mente? Bueno, pues entonces recuerden que es necesario la fe, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo decía el verso inicial? Bueno, vamos rápidamente. Según la medida de fe que Dios le haya dado. Y por eso es crucial que usted y yo escuchemos palabra, porque en la medida de que vamos escuchando la palabra del Señor, entonces nuestra fe se va aumentando, porque la fe viene por el oír y lo que se oye es la palabra del Señor. Entonces, mi querido, usted y yo empezamos a comprender, iniciamos a comprender cada vez que nos vamos nutriendo más de la palabra del Señor, cada vez que vamos escuchando más la palabra del Señor, ¿cierto? Y entonces lo vamos haciendo parte de nuestra mente y lo vamos haciendo parte también de nuestro corazón. Comprendemos que somos una persona realmente especial para Dios, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No porque podemos pisotear serpientes y escorpiones, no. Porque eso es apenas obvio, mi querido. Cuando nosotros que somos luz llegamos a un sitio de oscuridad, la oscuridad huye porque se desvanece simplemente con la presencia de los hijos de aquel que es luz. Entonces, cuando tú y yo comprendemos en nuestra mente y en nuestro corazón que somos aquellas personas agradables y especiales para Dios, amados, separados, apartados de Dios, y que valemos la sangre que derramó el Señor Jesús en la cruz, entonces podemos comprender esas palabras, como dice nuestro himno nacional, las palabras de aquel que murió en la cruz. Comprende las palabras de aquel que está en la cruz. Comprende las palabras. Y entonces, ¿qué dice el libro de Juan capítulo 15, verso número 13, por favor? Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Entonces usted y yo debemos no solamente considerar que Jesús es nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, no nosotros, sino que también debemos asumir y debemos comprender en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que la sangre de Cristo tiene un propósito y un mérito y que debemos valorarlo. Eso que tenemos que comprenderlo, mi querido. Y para ello hay un ejemplo sencillo en la vida de Pablo. Pablo era un hombre que podía llegar a vanagloriarse de muchas cosas, no solamente del conocimiento que adquiría o la forma de cómo lo adquirió, a través de quién lo adquirió, sino también del lugar que ocupaba y de la función que desarrollaba, del estatus socioeconómico que tenía, de la calidad de judío que era y representaba, del hecho de tener la Pax Romana. Este hombre tenía todo lo demás y todo, absolutamente todo, por decir, lo alcancé y lo logré. Sin embargo, en el libro de Filipenses capítulo 3, versos 6 a 9, la primera parte dice aquí Pablo lo siguiente, porque Pablo lo que hace entonces es reconocer el valor de la sangre,
Pablo lo que hace aquí es comprender el valor de la sangre, el valor de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Filipenses 3:6. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Y aquí encontramos entonces los dos primeros puntos, porque Pablo está diciendo el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Pablo hace a Jesús su Señor. Y además dice, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿Y cómo lo pierde? Pues porque está reconociendo la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y dice, y encontrarme unido a Él. La única forma que usted y yo nos encontramos unidos a Él es cuando hemos hecho a Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, y la sangre del Cordero viene y nos lava y nos limpia, nos quita y nos lava de toda maldad y nos deja limpios para ser sellados por el Espíritu Santo, la promesa, y Dios Padre nos convierte en sus hijos y en el templo del Espíritu del Señor. Muy bien. ¿Cómo más puedo llegar a ser libre? ¿Cómo más puedo llegar a obtener y a vivir esa paz, alejándome de los complejos, deshaciéndome de aquellos, ya sean los inferiores o ya sean los superiores? Bueno, pues entonces renuncia a todo pensamiento que sea negativo. Renuncia o renunciando a todo pensamiento que sea negativo. ¿Qué está limitando entonces ahora tu vida para alcanzar la bendición o la felicidad? He escuchado otra vez. ¿Qué está limitando tu vida para alcanzar la bendición o la felicidad que Dios te ha ofrecido? Bueno, quizás sea entonces porque no tienes tal o cual cosa, ¿cierto? Y eso lo discutíamos con mi esposa unos días. Cuando yo lo discutí, hablo que nos ponemos a dialogar, nos colocamos un tema y hablamos acerca de él. Y siempre nos vemos los dos así, frente a frente, y nos descarnamos los dos. Decimos, no, es que a mí me pasa esto, me sucede esto, tengo esto, y nos vamos levantando mutuamente. Bueno, pues entonces vamos y hacemos esa operación delante del Señor. Mira, Señor, a mí el Señor me ha dicho esto. Adriana me dice, mira, gordo, a mí me ha dicho esto, a mí me ha hecho tanto. Por eso cuando mi Adriana me dice gordo, no me acompleja, porque no tengo complejo de ser gordo o flaco. Simplemente sé que soy como soy y el Señor me ama tal cual como soy. Ahora hay algo en particular, no se trata de mí, mi querido. Estoy colocando un ejemplo puntual frente al hecho de que los pensamientos negativos que vengan tengo que tomarlos y llevarlos cautivos para que se sometan al conocimiento de Cristo, pero a la vez reconocer entonces qué bendición o qué felicidad estoy perdiendo por tener o sostener este pensamiento continuamente en mi vida. Entonces el Señor me lleva para que a través de lo que el Espíritu Santo me está revelando, de lo que hay en mi corazón, de lo que hay en mi mente, pues entonces lo vaya sacando y lo vaya desechando. Y una de las cosas es que tenemos que aceptarnos tal y como somos, en medio de todo lo que somos y en medio de todos los que estamos, ¿cierto? Porque quizás yo quería ser un hombre de ojos claros, quizás verdes o azules, porque los padres de mi madre eran dos personas de cabello mono, de ojos claros, uno azules y los otros verdes. Pero los hijos de mi madre y mis hermanos, ninguno salimos así. Los hijos de mi tía, la menor, sí salieron, algunos con ojos claros, verdes, otros con ojos azules. Nosotros no. Entonces, por eso considero que no soy lo suficiente. No, ¿sabes? Tengo que aceptarme tal y como soy. Y he aprendido a aceptarme tal y como soy. Como tengo mis manos, mis brazos, como tengo mi cabeza, como tengo o no tengo un lunar, como tengo o no tengo mis orejas, como tengo o no tengo los dedos de mis pies, o como tengo o no tengo mis piernas. Debemos aceptarnos tal y como somos en medio de todo, aún a pesar de que nuestros pensamientos nos digan que está mal. De pequeño sufrí un ataque bastante fuerte con el bullying por el hecho de tener gafas. Hoy en día tener gafas es cool. Hoy en día tener brackets es cool. No me he puesto brackets, necesito, sí, ponerme brackets, pero no los he puesto. Pero cuando estaba terminando mi bachillerato, hace unos poquitos años atrás, alguien que se colocaba los brackets o alguien que se colocaba frenillo o algo así, era objeto de ser burlado y buleado. Teníamos un amigo que tenía una gran sonrisa y una gran dentadura y le decíamos piraña, nada más. Pero le decíamos la piraña biónica porque tenía fierros ahí
en sus dientes, se estaba haciendo un tratamiento. Eso era objeto de ser bulleado. Hoy en día los muchachos dicen, quiero los brackets con las cintas, con los cauchos rojos, azules, verdes, negros, los quiero blancos, los quiero transparentes. En fin, pero fui bulleado porque tenía gafas. Entonces me decían cuatro pilas, me decían cegatón, no me dejan jugar, en fin, ¿cierto? Sin embargo, siempre mamá estuvo al lado. Y siendo yo un huérfano muy pequeño, mamá fue aquella mujer que de la mano de Dios, escuche bien usted mamá, de la mano de Dios, mamá pudo formar y educar y soportar y sostener a 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres. Este pecho le dio bastante guerra. Pero entonces debemos encontrar cuáles son nuestras virtudes y no concentrarnos en lo malo. Y para eso tenemos a personas que nos aman y nos las dicen. En el caso particular tengo a mi esposa. Ella me vive diciendo, mi amor, tú eres lindo, tú eres simpático. Y yo, pues me lo dice ella y yo lo creo, porque vivo para ella. Y me arreglo y me organizo y hago las cosas para ella y por ella. Pero hay algo particular. Me gusta, y usted sabe que uno de los principios o las manifestaciones del amor es también a través de palabras de afirmación, algunas otras veces con atención en su servicio. Bueno, a mí me gusta que me den palabras de afirmación. Y ella entonces lo sabe y me dice, oye, te felicito por esto, mi amor, me gusta esto, esto que hablaste, esto que hiciste, te quedó bien esto, aquí y lo otro. Eso me lo dice mi esposa. Si me lo dice otra persona, lo recibo con mucho cariño y mucho afecto. Pero ¿sabes qué? Lo recibo principalmente de ella, porque ella es sincera. Y ella sencillamente me lo está diciendo con la verdad. No desecho lo que digan las demás personas, claro que no. Pero tengo presente entonces que cualquier pensamiento negativo que llegue, o que cualquier pensamiento o apreciación que haya hecho una persona que sea negativa, rápidamente la llevo al Señor. Le digo, Señor, me está pasando esto, me están diciendo esto, Señor. ¿Qué pasa con esto que no me prestan atención o frente a esto que y lo otro? Y rápidamente el Señor o me manda un versículo o me manda a mi esposa con un mensaje que me ayuda a levantarme. Hay algo particular. Le mencionaba que de pequeño me bulearon por las gafas. Bien, aprendí a aceptarme que necesito usar lentes, que necesito usar gafas. ¿Y saben? El aceptarme me ayudó a poder también mirar cómo arreglarme, cómo vestirme y cómo presentarme frente a los demás con el uso de mis gafas, con el uso de mis lentes, de los marcos, porque también eso hace parte ahora de mi vestimenta y no podemos obviar que no nos gusta o que nos duele o que nos molesta. Tenemos que aceptarlo. Sí, yo he orado muchas veces porque tengo poca visión en mi ojo izquierdo. Ok, oro al Señor y digo, Señor, si esto está para que yo dependa de ti, ok, pero si es posible, ayúdame a recuperarlo. No puedo obviar que tengo una deficiencia en mi ojo izquierdo, pero acepto y vivo con ello y vivo agradecido y vivo feliz. ¿Qué hago cuando tengo problemas? Pues voy al oftalmólogo y al optómetra para que me reformulen los lentes. Sencillo. Efesios capítulo 2, verso número 2 dice lo siguiente: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Porque somos hechura de Dios. ¿Será que lo que hace Dios está mal hecho? ¿Será que ese defectico, esa cosita que sale allí, quedó mal hecha? Por ejemplo, los lunares son un defecto en la piel, pero mi esposa tiene un lunar que a mí me encanta. Ahora, yo tengo también un lunar que a mi esposa le encanta. Entonces, si somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pues entonces Dios las ha dispuesto de antemano para que nosotros las pongamos en práctica. ¿Qué ponemos en práctica? Pues las buenas obras, para las cuales fuimos creados. Por eso tú tienes unos dones, unos talentos, unas habilidades y una capacidad de servicio que debes colocar al servicio en la iglesia, en el lugar donde el Señor te ha plantado. Es común entonces escuchar en algunas personas, es que no doy para eso. No doy. Es que nosotros no estamos preparados para esas cosas. Pues esa es una acción de un pensamiento negativo que hace que nosotros como cultura y como creyentes no avancemos. Porque realmente sí lo podemos. Ahora, hay que aclarar algo. La Biblia dice muy bien en una carta de los Filipenses, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es que el Señor me fortalece para poder yo eliminar los pensamientos negativos. No es para que yo haga plata. Porque la gente dice, no es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces voy a volverme rico. No. El todo me puedo en Cristo que me fortalece es porque realmente aquellas situaciones de mi alma
mente, emociones y voluntad, en mi vida espiritual, aquellas en las cuales encuentro y tengo debilidad, yo pueda a través de Cristo recibir la fortaleza y avanzar. Eso es distinto. Ahora, si tengo una deficiencia física o algún defecto físico, como me pasa a mí con mi ojo izquierdo, pues entonces dependo del Señor y en Él lo puedo. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, si tú eres uno de aquellos que acostumbran a decir, es que no doy para eso, es que no doy, es que no estoy acostumbrado, esto me quedó grande, esto no puedo hacerlo, ¿sabes qué? Quítatelo, sacúdete. Y si eres de los que simplemente pareces un muñequito, los que ha colgado en el carro, que apenas mueven la cabeza así, pues entonces suéltate, suéltate y entrégate todo para alabar y dar la gloria al Señor. Cuarto, ¿qué más debo hacer? ¿Cómo hago para deshacerme de los complejos? Bueno, inicia a vivir apegado a la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios declara que usted y yo tenemos una ciudadanía celestial y que no todos entonces son y serán ciudadanos del cielo. Nuestro nombre es escrito en el cielo, recuerden, ¿cierto? Tito capítulo 3, verso 1 dice lo siguiente: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Hay algo que me ha llamado la atención y que me dijo una persona en nuestra iglesia que es ingeniero industrial, y me llamó la atención con su pregunta. Me dijo, pastor, ¿por qué razón, si en nuestro país y en nuestra ciudad somos la mayoría cristianos, somos la mayoría creyentes, por qué hay tanta corrupción, por qué hay tanta maldad, por qué hay tanto afán por la inmoralidad, por el licor y por la corrupción? Y le digo, bueno, tú lo has dicho, porque hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero no lo están llevando a la práctica. Y ese es un propósito que tenemos que hacer tú y yo. No, es que no doy para dejar de hacer trampa, es que no doy para dejar de ser corrupto. Si eres creyente, lo que tienes que poner entonces en práctica es que debes vivir apegado a la palabra de Dios. Estar dispuesto siempre a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino más bien a buscar la paz y ser respetuoso, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. La razón de vivir apegado a la palabra de Dios, mi querido, no es otro que llegar a reconocer que todo esto es pasajero, que lo eterno es lo que está en el Señor. Primera carta de Juan capítulo 17 dice lo siguiente: el mundo se acaba con sus malos deseos. El estándar del mundo cesa, el estándar del mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Repito, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y tú eres un hijo, tú eres un príncipe, una princesa de Dios. No tienes entonces por qué llegar a admitir algún complejo en tu vida, pues entonces va a terminar por dominarte, ya sea físico, ya sea socioeconómico o ya sea espiritual, ya sea inferior o ya sea de superioridad. No debes admitirlo, no debes consentirlo. No te guíes entonces por las apariencias, no te guíes por las medidas del mundo, no te guíes por las propuestas, no te guíes por los mandatos, no te guíes por los estándares del mundo. Guíate por lo que dice la palabra de Dios y por lo que tienes que vivir apegado a Él. Apégate a la palabra del Señor. Desde el momento que tú entiendas y llegues a entender el valor que posees y quién te lo está otorgando, pues entonces comenzarás a ver las cosas de una forma diferente. Repito, desde el momento que entiendas el valor que posees y quién te otorga y quién te lo está otorgando, perdón, comenzarás a ver las cosas de forma diferente. Ya no con ojos humanos imperfectos, sino con los ojos de Dios que ven lo que realmente importa en esta vida. Y fíjate, el ejemplo que vimos de Pablo es un ejemplo que nos llama poderosamente la atención, porque un hombre que lo tenía todo. ¿Podría tener complejos de inferioridad de todo ese hombre? No, para nada. Tenía complejos de superioridad. Pero vamos a ver a uno que da un ejemplo siendo superior, que se hace servidor de todos nosotros y recibe el más grande galardón y no vivió con complejos. Filipenses capítulo 2, verso número 5 y siguientes. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como al que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando, ¿qué dice allí? Tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por eso, verso número 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Termino con esto, mi querido. No más estas frases. Es que no doy para eso. No doy, no soy capaz, no puedo. Esto me quedó grande. ¿Lo decimos? Claro que sí. ¿Sí? ¿Cómo hago como pastor para movilizar a las personas a que cambien en su vida? No hago un clic. Solamente le hablo al Señor y le pido al Señor que los toque, que te transforme. Pero tú tienes que tomar la decisión particular. El Señor es el que agrega. ¿Cómo hago para aumentar el número? El Señor es el que agrega. ¿Cómo hago para que tú tomes las decisiones que debes tomar? Tú tienes que ser obediente al Señor. Es tu responsabilidad. ¿Complejos hay? Es tu responsabilidad deshacerte de ellos para que vivas una vida libre y en paz. Entonces, no más de esta frase, mi querido. ¿Sabías entonces que Jesús realmente a ti te ama y que tiene grandes propósitos para tu vida y que tiene la oportunidad para darte y ofrecerte paz y bienestar verdadero? Planes de bienestar y no de calamidad. Entonces deja que Jesús cincele tu vida y pon a su servicio lo que de Él has recibido. Romanos 12, 6, 8. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Aquí entonces entendemos que no hay dones más superiores que otros, sino dones diferentes. No hay dones más inferiores que otros, sino dones diferentes. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en su proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. ¿Y dónde lo puedes hacer? ¿Y dónde lo debes hacer? ¿Y dónde estás llamado a hacerlo? En la iglesia, en tu iglesia. Padre, gracias por tu palabra, que es verdad. Gracias porque tú nos has dado hoy la oportunidad de liberarnos y de comprender acerca de salir de los complejos, Señor. Gracias por lo que nos has dado y el privilegio que teníamos de ser tomados en cuenta para tu propósito, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Ora allí, por favor, por los complejos que pudiste haber tenido y de los cuales ya fuiste libre. Ora por aquellos pensamientos intrusivos o pensamientos negativos que llegan a demeritar y que quieren venir a colocarte menos que otros. Ora si hay alguna situación en la cual debes poner un límite para que tú no sigas estando con ese complejo de es que a mí me la tienen velada. Yo soy un tonto, yo soy una tonta y siempre. Ora y sé libre, pero toma decisiones. Visión en acción, actúa. Y tú que llegas por primera vez, quiero invitarte para que por medio de estas palabras que están reunidas en la palabra del Señor, en la misma Biblia, pero que confiesen y hacen una confesión real, cambies tu vida y puedas deshacerte de los complejos. Conmigo así: Señor Jesús, hoy creo en ti y te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Sé que provienen de Dios Padre y a la vez sé que a través de tu obra redentora en la cruz, absolutamente todos mis pecados me son perdonados. Y que tu sangre preciosa me lava y me limpia y me hace una nueva creación. Soy hecho nuevo. De aquí en adelante soy una nueva criatura. Me hace el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y el Padre que sale del cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa. Lo confieso con mi boca y lo creo desde mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a casa. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces ya esta semana? Bueno, pues entonces esta semana se avecina Semana Santa. Pero viernes tenemos a las 7 en punto, casados. Por favor, invite matrimonios. Vamos a estar en nuestro canal de YouTube, así que por favor invita. Y si quieres participar de una manera más seguida en todas las actividades que hacemos en Casados o la información que tiramos allí en el WhatsApp o los Twitter o en el Instagram, por favor, vincúlate a través de nuestras redes sociales y haznos saber que quieres entrar en el grupo para vincularte al grupo de Casados. Casados para parejas, ¿ok? Este sábado a las 5 de la tarde los muchachos de Timoteo tienen también su encuentro y van a hacerlo también por el canal de YouTube. Por favor, suscríbete a nuestro canal y ahí te van a llegar las notificaciones acerca de los cambios que estamos haciendo.
El domingo, muy en punto, a las 9 de la mañana, tenemos nuestra predicación. Es un domingo de Ramos. Venimos con una enseñanza que es de vital importancia para ti y que realmente nos lleva a cumplir con el propósito de ser creyentes. Enseguida los muchachos de Pulse y Roca Kids también tendrán su enseñanza, así de que los invito para que participen de ella. Bien, ¿qué me queda por decir? Me queda por decir entonces que miércoles, jueves y viernes santo, esos 3 días, va a ser nuestro horario a las 7 de la noche por el canal de YouTube. Y el domingo volvemos nuevamente a nuestro servicio de las 9 de la mañana, el domingo de resurrección. No habrá Timoteos y no habrán actividades en medio de semana. Así que muchas gracias por estar con nosotros. El Señor los bendiga y nos vemos. Recuerda, deshazte de tus complejos. Dios te bendiga. Chao. Me encantó verte.